La ley del derecho a la consulta previa de los pueblos originarios o indígenas reconoce el derecho que tienen estos pueblos para ser consultados previamente ante una medida legislativa o administrativa que afecte directamente sus derechos colectivos, su calidad de vida, su identidad cultural o su desarrollo. ¿La consulta previa en nuestro país tiene un impacto positivo o negativo? Escríbanos @DID7.3 con el hashtag debate y diálogo. Soy Violeta Reaño, bienvenidos. No retrasa las inversiones. Solo debe darse en la selva. Facilita el diálogo y coordinación entre el Estado y los pueblos originarios. Los pueblos ya no son originarios. Es un derecho de los pueblos indígenas u originarios. Ahuyenta a los inversionistas. Disminuye los conflictos sociales. Las poblaciones consultadas deben cumplir ciertos requisitos. Sus resultados siempre son positivos. Los acuerdos no son vinculantes. Les permite mejorar su calidad de vida. Hay intereses ocultos de organizaciones sin fines de lucro. También existen comunidades nativas en la sierra. ¿Qué impacto tiene la aplicación de la consulta previa en el Perú? Bien, ya se encuentran en debate y diálogo Miguel Santillana, economista e investigador principal del Instituto del Perú, y Javier Yanque, abogado y secretario ejecutivo de la red MUCI. Bienvenidos a ambos. Vamos a consultarles qué impacto, y es la pregunta que he hecho al inicio del programa, qué impacto positivo o negativo puede tener la consulta previa en nuestro país. Les cedemos la palabra. Mire, antes de ver lo positivo o negativo, tenemos que entender a quién le vas a consultar y qué cosa le vas a consultar. En primer lugar, mi posición es que si vas a hablar de pueblos originarios, tendrías que analizar la historia político, social y económica del Perú. A la llegada de los españoles en 1532, supuestamente el imperio incaico, que iba de Pasto en Colombia al río Maule en Chile, tenía más o menos 12 millones de personas. Menos de 30 años después, por las hambrunas, la viruela que trajeron los españoles, esa población de 12 millones de personas termina en 1.100.000. Es con las reformas del virrey Toledo en 1575 que se hacen las reducciones de indígenas y se junta a todos los grupos indígenas que sobrevivieron a este desastre demográfico. Por lo tanto, en costa y sierra, lo que era el territorio del Tahuantinsuyo, no hay pueblo originario, porque es la mezcla generada por las reducciones del señor Toledo, virrey Toledo, en 1535. No existen pueblos originarios. Entonces, si uno lee la tesis doctoral de José María Arguedas, que se llama Las comunidades de España y el Perú, entenderás que la organización campesina que dejan los españoles con la reforma del virrey Toledo es la reforma campesina que tenías en Castilla del siglo XVI. La organización del Ayu no es el Ayu como tal, es la organización campesina de Castilla del siglo XVI. Entonces, costa y sierra del Perú, que me vengan a decir que hay pueblos originarios, no saben la historia del Perú. Yo te concedo que la selva del Perú, que es parte del Tratado de Tordesillas de 1513, que le da un meridiano que separa el territorio de la colonia portuguesa de la colonia española, los españoles, si bien en el mapa tenían ese territorio, no había un control físico de ese territorio. Recién hacia finales del siglo XIX, con el descubrimiento del caucho, es que la República del Perú y sus empresarios, como el señor Arana, van y se encuentran esos indígenas y los esclavizan para sacar caucho. Es en función de eso que la República Peruana se encuentra con sus pueblos originarios amazónicos. Te recuerdo que los incas jamás conquistaron la selva, no sabían pelear en selva. Lo máximo que hicieron es el Balca. Es bastante polémico lo que usted está diciendo. Vamos a consultarle a Javier Yanque. ¿Qué es lo que opina? Es registro histórico. Vamos a consultarle a Javier Yanque. Sí, buenas noches primeramente. Lo primero que hay que decir es que también, así como el señor Santillana menciona que hay registros históricos, ¿no?, y en los cuales él se refiere, hay registros históricos también, inclusive de comunidades campesinas de costa, como catacaos, que establecen que ellos tienen tierras, ¿no es cierto?, vigentes en su poder desde el año 1500, ¿no es cierto?, y que ellos las compraron con sus propios recursos. Y que hay normas internacionales que están vigentes en el Perú, como el convenio 169, suscrito en el Perú desde el año, que es vigente en el Perú desde el año 95, ¿no es cierto?, que recién hubo una ley de consulta en el año 2011, luego del Baguazo, lamentablemente, ¿no?, que establece también que hay una serie de criterios objetivos y subjetivos que hay que reconocerse para poder establecer justamente aquellos pueblos que se consideran pueblos indígenas o originarios, como se menciona, ¿no? Y uno de los puntos en el criterio subjetivo es el autorreconocimiento, ¿no? El pueblo que se autorreconoce como tal,
¿no es cierto? Y que a partir de ese autorreconocimiento, a través de sus asambleas, su espacio de decisión que mantiene a través del tiempo, que es un criterio también objetivo, ¿no es cierto?, que se puede medir y que establece el convenio y que recoge la ley de consulta previa, ¿no es cierto?, el mantener sus formas de decisión política, la descendencia directa que pueden tener de las poblaciones ancestrales en esa zona, ¿no es cierto?, la relación directa con su tierra, ¿no?, con el recurso natural al cual ellos han estado directamente vinculados en el tiempo, pues son mecanismos que ellos también pueden demostrar y a través de los cuales pueden establecer la ligación directa como pueblos indígenas y ser reconocidos como tales, como ha establecido el propio relator de pueblos indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, en su última visita al Perú, en lo cual mostró su preocupación porque se estaba planteando que comunidades campesinas, ¿no?, de sierra también pudieran estar, tengan acceso también a la consulta previa, ¿no? Y terminar mencionando la preocupación que existe justamente desde el comité de expertos de la OIT. Recordemos que al estar el Perú suscrito el convenio 169, anualmente tiene que emitir informes, ¿no es cierto?, vinculados con el cumplimiento. Y entonces el Estado peruano, desde siempre, desde cuando ha emitido informes, siempre ha reconocido comunidades campesinas y nativas, ¿cierto?, no solamente en selva, porque también en selva hay comunidades campesinas, sino también en sierra y hasta en costa, ¿no es cierto?, como pueblos indígenas, al estar informando de ese tema. Y finalmente, con todo esto, demostrar, ¿no?, que hay una continua reconocimiento de los pueblos como tales, ¿no?, a través de estos criterios subjetivos y objetivos que el propio Estado peruano ha asumido para reconocerlos. Hemos hecho un marco histórico, un poco una especie de antecedentes antes de ir nuevamente al tema de la consulta previa en nuestro país. ¿Tiene resultados positivos para usted la consulta previa? Una vez más, te reitero, para ti, ¿qué cosa es positivo o negativo? ¿En qué dimensión? ¿Económica, ¿Cuál social? es el impacto para usted? Es que primero entendámonos de qué cosa estamos discutiendo, definamos la cancha. ¿Usted cree que retrasa las inversiones? No. ¿O no? No, las empresas petroleras, la Sociedad de Hidrocarburos del Perú, está a favor de la consulta previa en selva, porque saben que ahí hay pueblos originarios que recién la República del Perú tiene contacto con ellos del siglo XIX. Durante la colonia, lo máximo que teníamos de relación con esos territorios que nominalmente eran de la colonia española era a través de misiones. Por eso tenemos, si usted ha visitado la Sierra Central, Ocopa. De Ocopa partían los franciscanos a conquistar armas para el Señor en la selva. Lo tienes en el sur, los dominicos. En el norte eran los jesuitas. No tenías un dominio físico del territorio. ¿Me dejo explicar? Entonces, lo que dice el señor Hanke tiene un problema y él es abogado. Las leyes en el Perú no valen por la ley en sí misma. Las leyes se aplican en función de su reglamento. El convenio 169 al cual se adhiere el Perú es parte de la legislación peruana, pero mientras que no haya reglamento no la puedes aplicar. Porque si tú lees el convenio, no te dice, ustedes hagan así. Eso lo dice el reglamento. Y recién lo tenemos a partir del 2012. ¿Ok? Número uno. Número dos, entiendo de que su preocupación de que si es positivo o negativo, entendamos cuál es el fondo del asunto. El fondo del asunto... Es una preocupación generalizada. A ver, le explico. El convenio de 1989 de la OIT, el 169, tiene un antecedente, 1957. ¿Y por qué hicieron un convenio en 1957? Porque estamos en los procesos de descolonización post-Segunda Guerra Mundial. Y los antiguos países coloniales, los espacios territoriales coloniales que se vuelven países independientes, tienes que los grupos étnicos que favorecían la presencia de los grupos coloniales son los que se quedan con el manejo del Estado y el poder. El ejemplo más dramático de esto, 1994, Burundi y Ruanda, donde los Tutsis y los Hutus se matan a machetazos y mueren en menos de 3 semanas 1 millón de personas. ¿Por qué? Porque tenías que los belgas y los franceses dejaron a un grupo minoritario en el poder y la gran mayoría era ausente de las decisiones públicas. El convenio de 1957 lo que busca es la participación de todos los grupos étnicos en los nuevos países independientes para que tengan una vida política pública en común. Ese es el espíritu del 57. El espíritu del 89, es que en los países que habían sido colonias, pero tenían un proceso de independencia del siglo XIX, esos grupos minoritarios participen en la vida política. Para usted,
¿Qué es la consulta previa en nuestro país? ¿De qué sirve? ¿Sirve para algo? Sí, una vez identificados los que realmente son pueblos originarios, pues haces un proceso de consulta. El proceso de, además deberían de llamar otro nombre, pues mal traducido. No es consulta. Porque en el castellano, la acepción consulta, si uno va al diccionario, es tú me puedes decir sí o me puedes decir no. ¿Cuál es la posición de Javier Yanque frente a lo que usted está diciendo? Bueno, en general, los que estamos en el movimiento de derechos humanos y acompañamos a pueblos, quiero mencionar el tema del reglamento que mencionaba justamente el señor Santillana, y es que en realidad y vincularlo con los convenios anteriores de la OIT. El convenio, hay un antecedente, el 169 es el convenio 107. Y en el 107 el convenio estaba vinculado en la realidad, en la interpretación que tenemos nosotros, ¿cierto? Porque es una interpretación también que pueda la señora Santillana. Es vinculado directamente a la integración de los pueblos a la forma de desarrollo que se estaba llevando adelante a principios del siglo anterior, ¿no es cierto? Es decir, estamos gozando de una serie de avances y los pueblos deben integrarse a ese proceso. Una visión occidentalizada. Así es. Aquí el 169 cambia esa perspectiva, el convenio 169, y reconoce en sí mismo a los pueblos, la importancia que tienen los pueblos como tales, como pueblos originarios, como antecedentes del país, como vinculados con las formas de vida que tenemos hoy en día y que nos transmiten la cultura, las costumbres, etcétera, a través del tiempo. Y por todo ello también tienen un reconocimiento, una importancia, y tienen también participación y presencia, ¿no es cierto?, en la vida del país. Y por ello el reconocimiento que estos pueblos tienen y la participación que deben tener en todas aquellas acciones y decisiones del Estado que puedan directa o indirectamente afectarles. Ese es el tema central. Y ahí viene el derecho a la autodeterminación, que no debemos asustarnos ni preocuparnos, porque es un tema que algunos han mencionado, que es como desvincular a las comunidades del país y que forman como un solo Estado, ¿no es cierto?, un propio Estado. Simplemente es la autonomía de las comunidades. Como cualquier organización tiene su autonomía en tomar sus decisiones internas, las comunidades, las organizaciones también tienen derecho a autodeterminarse, es decir, si hay un tema de desarrollo que afecta sus perspectivas de vida, ellos decidir en sus espacios políticos de decisión sus modos de vida y sus formas de vida y sus decisiones respecto a los temas que se planteen en sus tierras, ¿no es cierto? Y esa es la lógica inicial y principal de la consulta. No estamos hablando de participación ciudadana, que es un derecho constitucional que nace de la participación, ¿no es cierto?, artículo 2, ¿no es cierto?, de la Constitución, ni estamos hablando de un derecho de los colectivos, de los pueblos indígenas, por este reconocimiento que tienen como personas, importancia que tienen en la sociedad, ¿no es cierto?, que les da el convenio 169, que recoge el país, ¿no es cierto?, y que a partir de la ley de consulta y el reglamento, que lamentablemente sí debo decir, en gran manera afectó la aplicación de la ley de consulta, porque si hay un reglamento y después, y si hay medida normativa en minería, por ejemplo, que es el tema que no conozco más, para aplicación de la consulta, la medida, etcétera, está establecido ya, ¿no es cierto? El tema es que en minería, yo creo, nunca se aplica la consulta. Entonces, esos son los temas que debemos también ver y visualizar para establecer qué es efectivamente la consulta y para qué sirve. Si funcionara efectivamente sería un mecanismo muy importante que evitaría situaciones eventuales de conflicto. Pero la situación que vemos nosotros, lamentablemente, es que la normativa no ayuda a funcionar adecuadamente y ni incorpora a los pueblos que también deben ser materia de consulta. Esa es la discrepancia que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué dice Miguel Santillana? Mira, acá hay entes autónomos de acuerdo a las leyes. Por ejemplo, las universidades son autónomas, pero no tienen extraterritorialidad. San Marcos puede decidir cómo se organizan, hacen sus elecciones, etcétera. Pero si se comete un delito en San Marcos, no puedes evitar que la fuerza pública ingrese, porque son parte del Estado peruano. Y te recuerdo que la segunda Constitución, el Perú es un Estado unitario, no es plurinacional, no sé qué. El Estado es uno. Y todos somos ciudadanos del Perú, con plumas o sin plumas. ¿Ok? Y todos nos tenemos que llegar a la Constitución, las leyes y la norma del Perú, plumas o sin plumas. Por otro lado, algo que se olvidan mencionar el señor Yanque es que la parte final de todo esto es que finalmente lo que se llama 169 es no vinculante. ¿Por qué? Porque reconoce la soberanía de los estados en tomar su política de desarrollo.
Y como te digo, no hay extraterritorialidad. Todos somos peruanos, todos tenemos DNI. Entonces, si estamos bajo las mismas reglas, yo no veo, yo circunscribo mi análisis de consulta previa a la Amazonía peruana. El resto es desconocer la historia del Perú o arreglarla de acuerdo a unos intereses que tienen que ver con una filosofía que tiene que ver con anti-industrias extractivas, que ese es otro cantar. Anti-industrias extractivas. Totalmente de acuerdo. Porque detrás de esto está buscar, porque las ONG se lo han dicho esos pueblos, que si ellos dicen no es no, cuando no es parte del convenio. El convenio dice expresamente, esto es no vinculante y finalmente es el Estado que puede o no recoger las observaciones que hayan hecho en sus asambleas y en las formas en que ellos determinen sus asambleas y su votación. Y por otro lado, les recuerdo que por más que nosotros reconozcamos autonomía de pueblos indígenas, hay algo que se llama los derechos humanos que representa el señor Hanke. Entonces, si en el Perú, por ejemplo, manteniéramos tradiciones indígenas, usted conoce el Coyuriti, ha ido al Coyuriti, ¿sabe de qué se trata? La altura me afecta un poco. Entonces, si usted sabe del Coyuriti, hay una tradición en la cual suben 3, bajan 2. Se sacrifica una persona arriba. Y se hace hasta el día de hoy. De acuerdo a la Constitución del Perú, no podríamos reconocer eso, porque valoramos la vida de esa persona que está siendo sacrificada ante el APU. ¿Me dejo entender? Entonces no podemos aceptar ese tipo de cosas. Bien. Si acá en el Perú tuviéramos religión musulmana, como el norte de África, y tendríamos la oblación del clítoris, tampoco la podríamos religión aceptarlo. musulmana, claro que existe en nuestro país. Pero no permitimos la oblación de clítoris de las señoritas, porque está en contra de los derechos humanos. Generalizar y decir que bueno, esto pertenece precisamente a la religión musulmana. Vamos a preguntarle a Javier Yanque qué opina de lo que usted se está refiriendo, ¿no? Ha dicho todos somos ciudadanos del Perú con plumas o sin plumas, que aquí no hay extraterritorialidad y que se desconoce la historia del Perú también. Bueno, lamento la mención del señor Santillana. Este tema de plumas y plumas no es primera vez que lo escucho, bueno, a él, a otras personas también. Y creo que un tema central en el Perú es reconocernos que somos, más allá de menciones que no se han dado en el país, sino en otros países que ha citado el señor Santillana, que somos un país multicultural, que tenemos que reconocernos a partir de ello, ¿no es cierto? Y que a partir de esas diferencias, porque seremos ciudadanos iguales, pero somos como personas diferentes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que también establecer a partir de esas diferencias mecanismos que puedan establecer situaciones que puedan dar una simetría a la aplicación de derechos en los cuales estamos vinculados directa o indirectamente a partir del reconocimiento de derechos a nivel internacional y a nivel nacional que se da a ciertos pueblos que tienen características diferentes. Entonces ese es un primer tema que me parece importante. Bueno, lamento también la aversión, esta mención de antiinversiones, etcétera. Yo creo que los pueblos son también tan inteligentes y responsables para conocer sus derechos y saber aplicarlos según les competa o corresponda. Y no tiene que haber nadie detrás de ellos que pueda mover o asusar, etcétera, porque es siempre la misma cantaleta detrás de instituciones como las nuestras, en las cuales se menciona continuamente que estamos asusando, etcétera. Las poblaciones conocen sus derechos, las poblaciones deben conocer sus derechos. Quien debe hacer conocer sus derechos a las poblaciones es el Estado. Y hay un problema ahí también de una falta, ¿no?, de responsabilidad en asumir ese rol que corresponde al rol tuitivo del Estado de dar a conocer sus derechos a las poblaciones. Por ejemplo, el tema del convenio 169. Mi pregunta, por ejemplo, y la ley y el reglamento de consulta. Y ahí, por ejemplo, el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, por ejemplo, mencionaba, bueno, hay mecanismos a través de los cuales los pueblos, ¿no es cierto?, pueden integrarse a la base de datos. Base de datos que, por cierto, estamos muy preocupados con ella, que es la base de datos es la que se ha establecido en principio para ver quiénes son los pueblos que son materia de consulta. A partir de ahí se ha establecido, ¿no? Y mencionarle al señor Santillana que en esa base de datos ya hay pueblos de la zona andina. Hay un trabajo ahora también hablando de los pueblos indígenas, y me voy a salir un poquito de la línea, el Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, ¿no? Es una versión muy importante que además en una entrevista que tuve aquí
en un programa anterior sobre inclusión social, pues lo tengo, lo estoy revisando y es bastante interesante tener ya esta versión oficial. Pero déjeme comentarles sobre ese punto. Hay una preocupación respecto a estos temas de mecanismos o pautas para la base de datos que se estableció en su momento, que debían definirse por mantener la lengua, 1, o 2, mantener la presencia en un territorio determinado. Y el señor Santillana mismo ha mencionado históricamente cómo ha habido estas eliminaciones de pueblos a través de la historia, ¿cierto? Arrinconamiento de pueblos, inclusive de sus propios territorios. Toda América ¿cierto? Latina. En toda América Latina, ¿cierto? Y la imposición del coloniaje y de la lengua española. Bien. Entonces no podemos reducir a ambos puntos el tema de ser pueblos indígenas o no, sino que es un tema, vuelvo a repetir, que está establecido con criterios objetivos y subjetivos, y sobre esa base de ver al autorreconocimiento y los mismos criterios, reconocerse a los pueblos en la base de datos. Bien, nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con debate y diálogo. Continúen escribiéndonos a nuestras redes sociales, @DID7.3 y a nuestro perfil en Facebook. Volvemos con más en minutos. Bien, regresamos con debate y diálogo. ¿Qué impacto positivo o negativo tiene la aplicación de la consulta previa en nuestro país? Antes de comenzar el debate, vamos a presentarles una breve información sobre el tema. Adelante. La ley de consulta previa fue aprobada en septiembre de 2011 y entró en vigencia en abril del 2012. Fue resaltada por la Organización Internacional del Trabajo, debido a que fue el primer país de la región en crear instrumentos para cumplir con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. La consulta previa es un diálogo entre el Estado a través de sus organizaciones representativas y los pueblos indígenas, con la finalidad de alcanzar acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que posiblemente afecten los derechos colectivos de los pueblos. Los acuerdos a los que se lleguen en el proceso son de cumplimiento obligatorio para ambas partes. El órgano encargado es el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, que tiene la misión de concertar y coordinar la política de implementación del derecho a la consulta previa. Son 7 las etapas del proceso de consulta previa. Primero, la identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta. Segundo, identificación de los pueblos indígenas u originarios que serán consultados. Tercero, publicidad de la medida. Cuarto, información a los pueblos indígenas sobre el contenido, motivos, alcances y consecuencias de la medida de consulta. Quinto, evaluación interna de la medida por parte de los pueblos indígenas. Sexto, diálogo intercultural. Séptimo y último paso, la decisión. A estas fases se suman las reuniones preparatorias. Las comunidades campesinas pueden ser consideradas pueblos indígenas si cumplen con determinados requisitos, es decir, si tienen conexión territorial en el país. Deben tener descendencia histórica y además mantener parte o todo de sus costumbres y tradiciones. Bien, estamos en la mesa de debate con Miguel Santillana, economista e investigador principal del Instituto del Perú, y con Javier Yanque, abogado y secretario ejecutivo de la red MUCI. Hemos visto la información, hemos presentado algunos puntos sobre la consulta previa, sobre el mecanismo de acción, y quisiera preguntarle si la consulta previa, señor Santillana, implica un derecho de veto por parte de las comunidades indígenas. ¿O es un mecanismo de diálogo como se presentó en la información para llegar a un acuerdo con el Estado? El convenio lo dice expresamente, y cuando le pidieron a la OIT que la interpretación, no hay veto. O sea, no es vinculante. Ahora, antes del corte, hubo una manifestación antihispanista sobre la conquista del Perú, etcétera. Y eso está totalmente errado. Los jefes conquistadores españoles se mezclaron con la panaca real cusqueña. Tal es así que se le reconocieron todos sus privilegios hasta la rebelión de Túpac Amaru II. O sea, por más de 200 años la panaca real cusqueña quechua vivió con todos sus privilegios y prerrogativas. Tal es así que iban a un colegio que se llama San Francisco Borja y podían ingresar a la Universidad de San Marcos. La rebelión de Túpac Amaru II es una rebelión por reconocimiento de título nobiliario, no porque quería la independencia de América. Lo que pasó es que él era arriero, vale decir transportista, y le querían cobrar unos impuestos. Y para librarse de los impuestos, él recurre a su título, que le da ciertos privilegios. Él, por eso que se rebela,
Y quien derrota a Túpac Amaru II no es ningún español, es un general del ejército realista llamado Mateo Pumacahua, sí, miembro de la élite. No somos anticolonialistas para pero nada. había una Ahora, manifestación. Hay visiones y visiones, ¿no? Y hay no, pero le estoy dando de datos de la historia del Perú. Estos datos son facts, esto no es opinión. Entonces, quien devela a Túpac Amaru II es un igual que él. Bien. ¿Ok? Ahora, lo que ustedes están presentando de comunidades indígenas y campesinas. El tema de la comunidad campesina es una invención del siglo XX en el Perú. Para eso vayan a los antropólogos, los historiadores, es una invención, sobre todo desde el movimiento indigenista de los años 1920 a continuación. ¿Una invención que garantiza heterogeneidad o no? Es una invención del Estado peruano. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque les recuerdo lo siguiente, la Constitución de Leguía de 1920 reconoce una protección a los pueblos indígenas. Y es la primera vez que el Estado peruano se manifiesta que va a darles títulos de propiedad. La siguiente vez que el Estado peruano le dijo que le iba a dar título de propiedad es la Ley de Comunidades Campesinas y la Ley de Comunidades Indígenas en 1975. Y es en función de esas normas que le hicieron gente de la parte de la reforma agraria, el Sinamos, etcétera, en que hay una confusión en lo que es una comunidad campesina de sierra y una comunidad nativa en selva. Si uno lee los términos de las normas, te das cuenta que quien la redactó no sabía de lo que estaba hablando. 1, 2. Es en función de esas normas que el día de hoy los pueblos indígenas de selva, la Amazonía peruana, que según el censo 2007 son 330.000 individuos, disfrutan de propiedad reconocida por el Estado peruano de 11 millones de hectáreas de un total de 77 millones de hectáreas de la Amazonía peruana. Entonces no es que estén desamparados, eso está en registros públicos y lo reconoce el Estado peruano. Por otro lado, esto de la comunidad campesina es tan invento que yo tendría que hacer consulta previa, por ejemplo, a la comunidad campesina de Asia. Usted sabe que en Asia es una comunidad campesina. Entonces tendríamos, por ejemplo, que consultar el color de los azulejos del centro comercial. ¿Por qué no? Vamos a preguntarle a Javier Yanqui, a raíz de todo lo que nos ha dicho, ¿a qué se denomina entonces pueblo indígena, pueblo originario, comunidad campesina, comunidad indígena? Bueno, yo ya creo que anteriormente mencioné y me refería a ello, ¿no? Creo que no es el tema de caricaturizar, ¿no? Porque no es el tema de caricaturizar aquí situaciones que viven los pueblos y diferencias entre las situaciones de cada comunidad, ¿cierto? Porque justamente hemos mencionado que cada comunidad es autónoma y tiene el derecho de reconocerse como tal o autorreconocerse como pueblo indígena. ¿Quiénes pueden solicitar la ejecución entonces, del proceso de consulta previa? ¿Quiénes? Las comunidades que se autorreconozcan como tales, ¿no es cierto?, por asamblea, que es el ente máximo de la comunidad, ¿cierto?, y que cumplan una serie de elementos que están establecidos en el convenio y en la ley, porque la ley copia los elementos del convenio, ¿no es cierto?, como mencionaba también el informe, ¿no?, el tema de tener arraigambre territorial, el tema de tener mantener los mecanismos políticos de decisión, la cultura, etcétera, son elementos que, como mencionaba el señor Santillana, sin referirme a detalles, el Coyuriti, etcétera, son elementos culturales que se mantienen en el tiempo y reconocen efectivamente un tema concreto de pueblo indígena que se reconoce y se diferencia en el tiempo por estos temas culturales, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que me parece a mí central, pero yo también quería referirme a un detalle, ¿no? Más o menos son 6.069 comunidades campesinas que hay entre costa y sierra, principalmente sierra, ¿no? Y en realidad el porcentaje de territorio que ocupan las comunidades campesinas a nivel nacional es cerca del 30% del territorio nacional, entre comunidades campesinas y nativas, ¿cierto? Entonces es una cantidad de territorio importante. Lo que nos preocupa, más bien ahora, ¿no es cierto?, es que se estén dictando medidas, normas, que no están aplicando la consulta previa y justamente afectan directamente a las comunidades reconocidas por normativa internacional y nacional, como ya he mencionado, no están sometidas las normas que se están dictando a consulta previa, justamente. Cuando debieran establecerse, cuando va a dictarse normas que afectan a los pueblos, debe haber una consulta previa. Ese es un primer tema, ¿no? Segundo, y termino con esto. Y segundo, cuando se otorgan una serie de permisos en tema minero, y en general
para actividades económicas. Pero me voy a referir al tema minero porque es lo que más conozco, ¿no es cierto? Solamente la aplicación de consultas se establecería cuando hay una norma de inicio de la actividad económica, de la actividad minera, ya para operar. Pero no se ponen, no es ningún mecanismo que ponga en discusión ningún tema. Cuando antes esté el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que debería ser sometido también a consulta en algún momento y que no es parte en ningún momento de mención siquiera de que pueda ser parte del mecanismo de esto. Y no es un tema que yo lo diga. Vuelvo a referirme a James Anaya, el relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas, que también mencionó la necesidad de que el estudio de impacto ambiental sea sometido a consulta previa. Entonces, son temas que también hay que considerar, y yo me he referido a temas concretos y directos de los pueblos, ¿no? Para poder entender también la situación de la consulta y la importancia que tendría la consulta de aplicarse adecuadamente. El señor Santillana dijo que las comunidades indígenas no son pobres, ¿no? Nos dijo que tienen muchas hectáreas de territorio. Ahora, según la ONU, ser indígena sí equivale a ser pobre. Los indígenas de nuestro país son la cara más expresiva de la pobreza, según la ONU. ¿Es así? Bueno, y me voy a referir a un caso complejo, pero igual, ¿no? O sea, hay zonas en el país, ¿no es cierto?, en las cuales supuestamente hay crecimientos económicos, pero los crecimientos económicos no están establecidos en función de las zonas rurales. Y creo que ese es un tema importante a reconocer. O sea, ¿dónde es que están yendo los recursos? ¿Dónde está viendo el crecimiento económico? ¿No es cierto? Se habla de zonas en las cuales hay actividades económicas que deberían dar mayores ingresos y que lo que está generando esos ingresos son en las zonas citadinas, ¿no? Se habla de crecimiento económico cuando tenemos un centro comercial en una zona importante, en una ciudad, y nos olvidamos de las zonas rurales. Nos olvidamos de la situación de salud, de educación, etcétera, que viven en las zonas rurales. Y yo quiero referirme a eso. Todo el tema de pueblos indígenas nos lo dedicamos solamente a hablar de consulta previa, cuando el tema de pueblos indígenas está referido también a todos esos derechos que tienen los pueblos, y el propio 169 del convenio lo establece, de derecho a la propiedad. No hay gran cantidad de comunidades que no tienen formalización de sus títulos. Hay una obligación del Estado por el convenio 109 y por normas internacionales de titular tierras de comunidades, ¿no es cierto?, de comunidades, no de parcelarlas, sino como comunidades, ¿no es cierto? Entonces ese es un rol que tiene que cumplir el Estado, ¿no?, de preocuparse por esos derechos fundamentales y no solamente por la consulta, pero la consulta sí en los temas que le afecten a los pueblos en su desarrollo, en su derecho al desarrollo futuro, como vale, ¿no? Y los problemas de discriminación también que afectan a los pueblos originarios. Que en realidad se ve reflejado en todo esto, si usted se da cuenta. Todo esto lo refleja el tema de la discriminación, porque finalmente no se resuelve nada, producto de ¿qué? De que no es un tema prioritario para el Estado. Al señor Santillana le hice una pregunta, le voy a hacer la misma pregunta antes de pasar con la intervención del señor Santillana. ¿La consulta previa implica un derecho de veto por parte de los pueblos indígenas, señor Yanque? El convenio 169 establece que es el Estado quien toma la decisión final, pero sí establece también que su decisión debe ser motivada. La finalidad es un diálogo intercultural, ¿verdad?, claro, de este proceso. Pero también si no hay, porque hay un diálogo, pero si no hubiera un acuerdo, ¿no es cierto?, el Estado va a tomar la decisión, pero tiene que motivar su decisión, es decir, explicar el por qué motivo la está tomando, ¿no? Por qué situación concreta la está tomando, a efectos de establecer también una eventual situación de afectación de derechos. Porque podría tomarse una decisión, pero podría estar afectando derechos también. Y entonces por eso el convenio establece la consulta, porque es el tema y lo menciona el convenio, en el artículo 15, ¿no es cierto?, establece claramente que el tema es consultar a fin de determinar si los intereses de los pueblos serían perjudicados. No estamos consultando como un mecanismo administrativo para simplemente pasar a través de él y hacer la actividad, sino para verificar si los intereses de los pueblos están siendo afectados y de esa manera considerar esto en la toma de decisión que puede llevar adelante o no, por ejemplo, una actividad. Ese es el tema que creo que es importante, que la motivación para explicar el por qué finalmente la decisión que toma el Estado. Señor Miguel Santillana, ¿se debe incorporar a los pueblos originarios al modelo de desarrollo de cada país o establecer a lo mejor estrategias para relacionarse con las comunidades originarias que permitan crear negocios, que sean más independientes, que les generen recursos económicos propios? A ver, yo fui la persona que editó el informe Bagua
Yo entrevisté a Salvador Aguanash, a todos los combatientes de la Curva del Diablo, he estado en Condorcanqui, conozco, y finalmente el mensaje de Bagua es que quieren ser parte del Perú, no quieren ser una parte extraterritorial. Y como ciudadanos del Perú tienen todo el derecho a educación, salud, servicios públicos, etcétera, como todo ciudadano peruano. Por eso digo, con plumas o sin plumas, igualito tienen el derecho de reclamar educación de calidad, salud de calidad, servicios públicos. Ese es el punto número uno. Los derechos básicos de toda persona. De todo ciudadano peruano. Todo ciudadano. Por otro lado, cuando se dice, bueno, que el dinero va a las ciudades, les recuerdo que hemos tenido una transformación demográfica en menos de 70 años. El censo en 1940 te decía que más o menos 75% de la población estaba en zona rural y 25% en zona urbana. El censo 2007 te dice que 75% de la población es zona urbana, 25% en zona rural. Entonces... El campo a la ciudad, ¿no? Esa migración se dio. La gente tomó una decisión y se mudó a las ciudades. Es por eso que hay una mayor presión por servicios públicos, servicios básicos en las ciudades, porque finalmente ahí están los votos, zonas electorales. Eso no quiere decir que se desconozcan los derechos de ese 25% que está en zonas aisladas. ¿Ok? Ahora, cuando se dice normas que podrían afectar a estos pueblos, acá hay, digamos, temas de fondo importantes. Usted sabe que hay exoneración de impuesto a la renta y pago de IGB en la selva peruana. Es una norma que viene en los 70 para tratar de incentivar desarrollo en selva. Ha sido muy mal aplicada, los resultados son muy malos, pero sigue siendo una política de Estado. Entonces, por ejemplo, si yo tomo como Ministerio de Economía y Finanzas una decisión sobre IGB, sobre hidrocarburos, en uso en selva o impuesto a la renta, usted sabe que las avenidas en la selva del Perú son los ríos y utilizan pequepeque, que se mueven con carburante. Entonces, si yo tengo el Ministerio de Economía, tomo una decisión sobre hidrocarburos en selva, ¿voy a consultar a 330.000 personas? ¿Entiende lo que trato de decirte? Es una decisión administrativa que afectaría la vida de estas personas. Entonces, ¿ponemos IGB o no ponemos IGB y selectivo el consumo de los carburantes en selva? Por otro lado, que creo que es importante y una vez manejar esto de percepciones y realidad. La República Plurinacional de Bolivia, que más o menos tiene 14 millones de personas, en su nueva constitución, con el señor Evo Morales, reconoce el buen vivir, un concepto desarrollado en esta zona. El Ministerio del Buen Vivir. Más convenio 169. En Bolivia han determinado que hay 3 pueblos indígenas en los Andes, 5 en el Chaco y 10 en la Amazonía. ¿Ok? Los resultados económicos de Bolivia se da por explotación de recursos naturales, lo que supuestamente Evo Morales y toda la gente que apoya ese movimiento estarían en contra. Entonces tú tienes un banco, o sea, la política económica boliviana en este momento es ortodoxa, es Fondo Monetario Internacional más inversiones en hidrocarburos. Cuando se hacen las inversiones en hidrocarburos, ¿se hizo consulta previa en Bolivia? No se hizo. Entonces una cosa es el dicho, otra cosa es el hecho. Y en Bolivia, como dice el señor Yanque, hay un tema de percepciones. Si usted le pregunta a los bolivianos cuántos los bolivianos se autoperciben como indígenas, la respuesta es, de acuerdo al INEI boliviano, 80%. ¿Cuántos calcula el INEI boliviano que hay en realidad? 18%. Entonces entiendes que hay esa disonancia entre autopercepción y realidad. Entonces eso te permite, esa mala percepción o la mala apreciación, te permite demagogia. ¿Legislar sobre subjetividades, dice? Por supuesto. Porque, y si mañana, yo no sé, pues me declaro que yo soy Superman por autodeterminación, ¿por qué no? Así es la situación, señor Yanque. ¿Nos podemos autodeterminar indígenas, Superman, Supermujer? Bueno, nuevamente caricaturizando el tema, ¿no? Es decir, creo que el tema central aquí no es que hay criterios objetivos y subjetivos. Y entonces hay mecanismos a través de los cuales los pueblos se pueden autorreconocer como tales, ¿no? Y dar a conocer criterios, esos criterios objetivos que los cuales reconocen directamente tanto el convenio 169 como la ley de consulta previa, ¿no es cierto?, para reconocer como tales a los pueblos indígenas.
Y el Estado como tal, con estos criterios, ¿no es cierto?, reconociendo estos criterios objetivos y subjetivos, debería integrarlos a la base de datos, ¿no? En tanto, los pueblos tengan a conocer estos criterios y sustenten estos criterios, ¿no? Bien, me indican que tenemos que irnos a una pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. ¿Qué impacto positivo o negativo tiene la aplicación de la consulta previa en nuestro país? Escríbanos @DID 7.3 y a nuestro perfil en Facebook. Volvemos con Debate y Diálogo. Regresamos con Debate y Diálogo. ¿Cuál es la importancia de poder aplicar un proceso de consulta previa en el Perú? Escríbanos a @DID 7.3 con el hashtag Debate y Diálogo. En la mesa de debate se encuentra Miguel Santillana, él es economista e investigador principal del Instituto del Perú, y con Javier Yanque, él es abogado y secretario ejecutivo de la red MUCI. Tenemos algunos comentarios, nos han escrito a las redes sociales y voy a leerlos a continuación. Nos comenta Carlos: la Constitución ampara a todos por igual en sus derechos, lo que implica ser escuchados, consultados y protegidos por igual. Nos dice Esteban Solano: tiene un efecto positivo la consulta previa siempre y cuando se realice de manera consensual, gobierno y pueblo. Básicamente es un enfoque empático en la que ambas partes entienden qué quieren y cómo pueden contribuir a la solución más asertiva posible. Joana: tiene un impacto positivo porque ayuda a que los representantes de los pueblos indígenas evidencien sus preocupaciones. Carlos escribe: un tema que el Estado debe atender con responsabilidad, debe incentivar participación de pobladores, urge. José Luis: la consulta previa es necesaria para una relación constructiva de desarrollo entre la empresa y los pueblos. Diego nos escribe: estoy de acuerdo con la consulta previa, sin embargo no hay que ceder a las presiones de asusadores que espantan la inversión. Hay que tener en cuenta que muchos agitadores son financiados por ONGs extranjeras cuyos países son competidores nuestros. Nos dice Diego. Percy García: cuando los especialistas ven buena oportunidad de inversión privada, salen los radicales, lo he escrito entre comillas, a agitar a una negativa masiva, por ejemplo Cajamarca, Puno, etcétera. ¿Qué piensa al respecto Javier Yanque acerca de nuestros comentarios? Esos han sido las reflexiones en las redes sociales. Bueno, algo sobre los comentarios muy chiquito y ampliar con un puntito más que quería comentar. Yo recuerdo mucho casos en los que desde MUCI y desde instituciones de MUCI, somos 29 instituciones a nivel nacional, hemos acompañado a pueblos, ¿no? Y se ha hablado de asusadores, que son unos cuantos. Me acuerdo, por no mencionar un nombre, mencionaba en el norte un cura rojo y unos cuantos borrachos porque les daba yonque para que pudieran cerrar la carretera, ¿no es cierto? Y yo no entiendo cómo estos cuantos, ¿no?, contados pueden movilizar supuestamente a todo un país, ¿no? O sea, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Ese es un primer tema que creo que el tema de fondo es que no se ataca los temas principales que están detrás de los problemas conflictivos, de las situaciones conflictivas, ¿no? Y eso lo hemos podido comprobar cuando han empezado las consultas a nivel amazónico, ¿no? Los 392 y toda la lista de preocupaciones que tenían los pueblos antes de entrar en un proceso de consulta. Y ese es un tema que es central, o sea, ¿qué está detrás? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son los temas que están de fondo, detrás de los conflictos? No se abordan y se van agudizando con el tiempo porque se van acrecentando las problemáticas. Eso es un tema que me parece importante y fácil echar la culpa a terceros cuando no se asume un rol desde el Estado, ¿no?, de crear mecanismos verdaderamente de diálogo para llegar a acuerdos. Y más bien existen mesas, ¿no?, de desarrollo que lo que hacen es negociar situaciones concretas sin ver qué está detrás, cuáles son los problemas que están detrás, cuáles son las preocupaciones de la gente. Entonces eso es creo que es un tema que hace falta trabajar mucho más para poder avanzar. Y un segundo tema que quisiera mencionar en ese sentido es que al no pensar en esos temas de fondo se dictan una serie de normativas, ¿no es cierto?, que van afectando derechos, ¿no? Y van afectando la propia lógica de la consulta. Estamos hablando de la importancia de la consulta ahora, y acaba de dictarse justo en Fiesta de Reyes, el 6 de enero, el Decreto Supremo 001, ¿no?, de 2015, de Giminas, ¿no?, que establece criterios nuevos o requisitos adicionales
para el tema de las concesiones de beneficios en minería, y ahí establecen que se debe exigir el acuerdo de la junta directiva de la Asamblea. Cuando hay normas a nivel nacional, la ley de comunidades campesinas, ¿no? Y propiamente la ley 26505, ley de tierras, que establecen que cualquier disposición de tierra se define por la Asamblea. Y establece como un requisito más solamente un documento de fecha cierta que establezca el acuerdo con la comunidad campesina, que no necesariamente es el acta. Entonces a mí me preocupa eso, y desde MUCI nos preocupa eso, porque eso da la posibilidad de que se salte por encima de la consulta previa, no se aplique la consulta previa en muchos lugares, y a ciertas comunidades que le tendrían derecho, ¿cierto?, a partir de estos mecanismos que se están utilizando para evitar, ¿cierto?, que la decisión pase por la Asamblea y solamente pasar por la Junta Directiva, que puede ser cooptada, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, por intereses, y poder dar los permisos correspondientes. Y termino con un tema de la OIT. La OIT ha planteado su preocupación respecto a la consulta previa al Estado peruano, y el Estado peruano debe responder este año, justamente sobre dos temas que estamos viendo ahora, ¿no? Uno, el que la Comisión ha pedido al gobierno que indique cuáles son las medidas que ha adoptado para asegurarse que la legislación de estas normas, ¿no es cierto?, que regulan las actividades minero-energéticas, me refiero ahí efectivamente al tema de minería, contemplen la consulta en todas las etapas de los proyectos. O sea, no solamente en el momento en el cual se da la resolución final de inicio de actividad, sino en todas las etapas de los proyectos. Y luego he invitado al gobierno a que comunique en su propio informe el funcionamiento de la base de datos que le he mencionado, y la manera en que se asegura que no se excluya a grupos determinados de la población nacional que lo estén demandando. Entonces, esos dos temas son centrales, son preocupaciones de la propia comité de expertos de la OIT, a la cual el Estado debe responder, y yo no sé bien cómo va a responder, porque ya hemos visto la preocupación que le he manifestado sobre cómo se está manejando el tema de la base de datos en este momento. Bien. Tenemos una pregunta también de nuestras redes sociales para Miguel Santillana. Nos dice Ángel Gastelú, ¿qué hacer para que la consulta previa no sea utilizada políticamente por los agitadores? Bueno, en realidad, muy interesante la pregunta, y además mi ejercicio profesional, he encontrado que las comunidades campesinas e indígenas me están buscando a mí para negociar, y ya no buscan a Red MUCI. Le doy ejemplos. Edwin Chota, antes de morir, me pidió una reunión para que se le reconozca sus territorios a Chaninkas. ¿Por qué? Porque hay 2 lotes petroleros en esos territorios, y lo que quería un reconocimiento del Estado peruano de sus territorios para poder negociar con los dueños de los lotes petroleros. Un ejemplo. Segundo ejemplo, yo represento a la comunidad campesina en Mala, un problema con Condestable. El señor Juan Chumbitaz, dirigente de la comunidad campesina en Mala, ha sido asesinado en junio del año pasado con 8 balazos en su casa. ¿Ok? Había todo un problema no resuelto de violencia a cada más a 80 kilómetros de Lima. Por otro lado, también represento a San Juan de Locuto de Tambo Grande para una negociación con una empresa minera. Entonces, ya están buscando profesionales que no tienen nada que ver con la Red MUCI para poder negociar los intereses de las comunidades campesinas y comunidades indígenas. Por otro lado, soy miembro del panel de expertos del Exim Bank para el proyecto Melchorita. Y el trabajo que he realizado para ese Exim Bank, he demostrado que el 30% que supuestamente le tienen que dar a los machiguengas o machiguengas, de él le corresponde, que se le otorga por canon gasífero al distrito de Charate, han sido estafados los machiguengas. Y por eso estamos haciendo un protocolo para el cual reciban el dinero y se gaste el dinero. Finalmente, el tema de radicales y cómo manejan las cosas. Lo tuvimos la semana pasada. Pichanaki, mañana el Estado peruano tiene que ir de nuevo a negociar con estos pseudo dirigentes. Muy bien. ¿Quiénes han planteado y qué cosas le plantearon a la población? Pura mentira, pura demagogia. El 31 de agosto pasado, el curita García hace un paro y le dice a la gente, porque lo reparte como pan caliente, un DVD sobre el lote 1AB. Si sabemos qué pasó en el lote 1AB, es una explotación de 1971 de Petroperú, que después tuvo Oxy y después agarró Pluspetrol. Pluspetrol tuvo que hacer un PAMA, que no arregla todos los problemas que hay, pero ha arreglado algo el desastre ecológico. Y les recuerdo que las normas ambientales del Perú son de los 90. Entonces, 20 años antes que existan normas ambientales, ya había destrozos. Lo que ha hecho el Estado peruano en esa zona, para empezar, es que se reinyectan las aguas. ¿Por qué? Por cada barril de petróleo que sale en la selva peruana, salen 10 barriles de agua caliente con cadmio, arsénico, metales pesados.
Eso antes se tiraba a las cochas y a los ríos. Hace 5 años, a costa del contratista, se reinyecta. Eso no lo dijo el Curito. Entonces, lo que le dice a la gente del lote 108 de Pluspetrol es que el futuro de ellos es el lote 1B. ¿Y quiénes lideran esto? Lo lidera un señor etnocacerista, responsable de la muerte de 4 policías en Andahuaylas, traficantes de drogas, tal ilegal y remanentes del MRTA que operan en la zona de la selva central. Y el Estado peruano, con esos 2 ministros que felizmente les han dado forata el día de ayer, claudicó ante esta gente en base de mentiras. Otra pregunta para Javier Yanque, esta vez Daniel Salas. ¿Por qué las ONGs asusan a la población cuando el Estado busca promover inversiones que serán beneficiosas para los pueblos? Brevemente una respuesta para Daniel Salas, porque estamos ya a punto de finalizar con el programa. Sí, yo lo que repetiría lo que dije hace un momento, ¿no? Quien debe asumir el rol de defensa de las poblaciones y acompañar a las poblaciones en todos los procesos es el Estado. El Estado debe asumir un rol tuitivo de derechos. Y entonces, si el Estado no asume un rol tuitivo de derechos, entonces las comunidades, bueno, yo felicito aquí al señor Santillana por su currículum amplio de trabajo profesional que nos ha mencionado hace un momento. Pero también quiero mencionar justamente, bueno, la comunidad de Locuto ha cambiado su directiva hace poco y ahí no sé cómo se va a manejar la situación del señor Santillana en Piura, me refiero a una comunidad que tiene 112% de su territorio concesionado para actividad minera, porque están superpuestas las concesiones. Entonces, ese tipo de situaciones se dan y ese tipo de situaciones hacen que las comunidades busquen apoyo, porque no hay un Estado que esté ahí, ¿no? Dando un apoyo de sus derechos y acompañando. Hay una simetría en las situaciones con las empresas, hay una simetría en las negociaciones con las empresas, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, no trabajamos Amazonía, trabajamos básicamente zona de la sierra, solo una zona de Amazonía. Normalmente damos pautas, pero no acompañamos procesos de negociación, porque esos son temas entre personas particulares, un tema civil, digamos, son acuerdos, ¿no? Pero sí, lo que debo decir es que nos preocupa también, que se estén planteando a nivel del Ministerio de Energía y Minas aprobando expedientes sin consulta previa cuando debieran pasar por consulta previa, incluyendo documentos donde los pueblos indígenas renuncian a sus derechos, lo hemos verificado, a su calidad de pueblos indígenas formalmente, para que no les hagan después consulta, y donde el Viceministerio de Interculturalidad indica que no hay pueblos indígenas sin ningún argumento, y eso nos preocupa. Me avisan que hemos llegado al tiempo establecido para nuestro programa. Queremos agradecerles a ambos, Miguel Santillana, economista e investigador principal del Instituto del Perú, y a Javier Yanque, abogado y secretario ejecutivo de la red MUCI. Gracias a ambos por participar en Debate y Diálogo. Gracias también por escribirnos a @DID7.3 y a nuestro perfil en Facebook. Continúen enviándonos sus comentarios, sus propuestas y sus preguntas a través de las redes sociales. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.